Jornada de Irradiación de Alimentos 2017. Ministerio de Agroindustria de la Nación. Ministerio de Energía y Minería. Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Comisión Nacional de Energía Atómica. La tecnología de irradiación como agregado de valor. Enfoques prácticos para definir los rangos de dosis de tratamiento para las distintas aplicaciones: sanitarias, fitosanitarias, extensión de vida útil, oportunidades y desafíos. María Constanza Cova, Sección Irradiación de Alimentos, Gerencia Aplicaciones y Tecnología de las Radiaciones, Comisión Nacional de Energía Atómica. Bueno, la idea de esta charla es contarles, digamos, dar un panorama de cómo abordar, digamos, este proceso de definir la dosis mínima y la dosis máxima de tratamiento. Pensando que, bueno, que pueden estar aquí presentes productores, fabricantes de alimentos que están viendo esta posibilidad de aplicar la tecnología con esta, digamos, apertura de la legislación y, bueno, darles este panorama para que vayan conociendo cómo es el abordaje. Bueno, esto ya lo planteó anteriormente Celina, pero esta determinación de la dosis máxima y la dosis mínima está dentro de toda una etapa de procesos que deben llevarse a cabo para digamos, aplicar la tecnología en un determinado producto y llegar finalmente hasta la irradiación de rutina, o sea, aplicar la irradiación como parte de las etapas de proceso de ese determinado producto. Entonces, en principio, bueno, tendremos que hacer una evaluación de los riesgos, o sea, analizar el producto, la cadena agroalimentaria que corresponda y ver, bueno, cuáles son los problemas que aparecen acá. Aún trabajando con buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, hay ciertos problemas de inocuidad, digamos, de extensión de vida útil, bueno, o aplicar el tratamiento como una barrera fitosanitaria, que la irradiación nos puede ser útil y nos puede solucionar esos aspectos. Entonces tenemos que evaluar dentro de todo nuestro proceso de producción donde encontramos esos problemas y donde la irradiación puede resolverlos. Entonces ahí vamos a determinar cuál es la etapa más adecuada para aplicar la irradiación. Bueno, ahora bien, una vez identificados esos problemas, debemos definir cuál es la dosis de tratamiento. De acuerdo al objetivo que nos estemos planteando, cuál es la dosis mínima que va a permitir alcanzar ese objetivo. Y además, una dosis máxima. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a hacer una irradiación comercial, en una planta de irradiación comercial, hay un efecto, un proceso de dispersión de la dosis, así como ocurre en un tratamiento térmico, donde nosotros vamos a tener un gradiente de temperaturas, tenemos un centro frío y vamos a tener la superficie del producto recibe más calor. Bueno, digamos, haciendo ese paralelismo también, al aplicar la irradiación en un bulto determinado, vamos a tener puntos de máxima y puntos de mínima. Entonces, si nosotros definimos que la dosis mínima es, bueno, ya veremos cómo se aborda, pero si definimos la dosis mínima necesaria para cumplir el objetivo, tendremos después que evaluar qué pasa en esos puntos donde, debido a la dispersión, la dosis que recibe el producto es mayor. Entonces, ¿es nuestro producto tolera esa dosis máxima que puede llegar a recibir? Bueno, eso es lo que vamos a evaluar y determinar. Bueno, finalmente, bueno, todo este proceso sigue con una validación, o sea, una vez calculadas estas dosis, tenemos que validar el proceso, ver que en planta, en el proceso, se puedan llevar a cabo. Eso va a tener que ver con la dosimetría, el patrón de carga y otras cuestiones, y después sí, entonces ya vamos a tener todo armadito como para irradiar en forma rutinaria nuestro producto. Bueno, esto también ya lo había presentado Celina. Lo que nos está mostrando este gráfico es que, bueno, una vez, o sea, nosotros aplicamos una dosis que tiene que ser una dosis mínima a partir de la cual se cumple el objetivo deseado.
Claro, si seguimos aplicando dosis mayores, ese objetivo se va a seguir cumpliendo, pero va a llegar un momento que nos vamos a topar con ese límite que está puesto por la calidad del producto, o sea, hasta dónde lo tolera, dónde comienza a deteriorarse su calidad en alguno de sus aspectos. Entonces, a esto es lo que vamos a llamar la dosis mínima de eficacia y la dosis máxima tolerable. Bueno, hay muchos factores que van a determinar esa dosis mínima y esa dosis máxima. Algunas tienen que ver con el producto en particular, otra tiene que ver con los organismos que están presentes en el producto y que queremos controlar, y otras van a tener que ver con el ambiente en que se encuentra ese alimento. Entonces, entre ellas podemos mencionar, bueno, por supuesto, qué tipo de producto es, la sensibilidad a la radiación de ese producto en términos de cómo va a afectar su calidad organoléptica o propiedades funcionales, el tiempo transcurrido antes de la irradiación, eso es muy importante cuando se quiere inhibir la brotación, por ejemplo. El tipo y número de organismos involucrados, ¿sí? Cuanto mayor sea la carga microbiana, mayor será la dosis necesaria para bajar a los límites que se establezcan. Bueno, justamente el resultado final al que queremos llegar. La variedad, digamos, o sea, no aplicar la irradiación con un mismo objetivo, digamos, las dosis pueden variar según la variedad de papa, de cebolla, digamos, con la que estemos trabajando. Bueno, la atmósfera del envase, ¿sí? O sea, puede estar un producto envasado en una atmósfera modificada con una reducción de oxígeno, y eso nos va a ayudar a proteger el producto. Y bueno, ¿a qué temperatura se irradia? O sea, el producto está en estado refrigerado, a temperatura ambiente, en estado congelado, y además, bueno, la temperatura en la que luego ese producto se va a almacenar. Algunas consideraciones previas a lo que es la irradiación que tenemos que tener en cuenta. Bueno, un aspecto fundamental es el envase. ¿Por qué? Porque esta tecnología nos permite irradiar en el embalaje, en el envase final. O sea, podemos ir, como es un tratamiento que no aumenta la temperatura, se pueden tratar alimentos que son sensibles al calor y también los materiales de embalaje. Entonces se puede irradiar un producto envasado en un material plástico y demás. Ahora, ese tipo de envase nos tiene que asegurar que se mantenga íntegro, o sea, que no haya posibilidades de recontaminación o reinfestación. Bueno, esto que les mencionaba, a veces si se acompaña con una atmósfera modificada, puede ayudar a preservar mejor la calidad del producto. Y, por ejemplo, específicamente en el tratamiento fitosanitario, bueno, tendremos que utilizar algún tipo de embalaje que sea a prueba de insectos, ¿no? Que los insectos no lo puedan romper, digamos, y volver a reinfestar el producto que ya está libre de insectos. Hay varias normas guía para la selección de envases. Hay normas ASTM y contamos con una norma IRAM, que es la 20.304, como para que tomen de referencia para esta selección. Bueno, voy a empezar un poquito al revés. En vez de hablar primero de la dosis mínima, voy a hablar de la máxima, porque es en términos generales, digamos, cómo se hace el abordaje de un alimento, y después la mínima si ya requiere que hablemos en particular de cada objetivo. Pero bueno, determinar la dosis máxima no es más que ver, como les decía, hasta dónde el producto puede tolerar una dosis de radiación sin que se afecte su calidad, de alguna manera. Por ejemplo, su calidad organoléptica, su calidad nutricional, sus propiedades funcionales. Entonces, esto lo vamos a evaluar, digamos, con distintos abordajes, dependiendo del producto, o sea, cuál es la característica principal que tenemos que tener en cuenta en ese producto. Por ejemplo, en la mayoría, digamos, de los estudios que hacemos con aplicaciones en alimentos, evaluamos cómo es el impacto sensorialmente, ¿no? ¿Qué pasa? Se irradia y ese producto mantiene sus características, sus atributos de aroma, de sabor, de textura. Eso lo vamos a tener que evaluar. ¿Cómo se puede hacer? Bueno,
esa evaluación sensorial puede ser se puede hacer con un panel, digamos, de consumidores, de gente común que son consumidores habituales de ese producto, y lo que evaluamos es la aceptabilidad. O sea, no estamos evaluando alguna característica o si se acentúa o no el sabor o el aroma del producto, sino si a la gente le gusta, si lo acepta, ¿sí? Y otra forma, sí, es hacer una evaluación sensorial ya con un panel, con jueces entrenados en ese producto en particular, y lo que van a evaluar son esos atributos específicos y con determinados indicadores, digamos, de calidad que ya están establecidos para, digamos, que conocen quienes son expertos en cada tipo de alimentos. Bueno, por otro lado, puede ser necesario hacer análisis químicos, por ejemplo, analizar algunos parámetros que son indicadores de calidad. El Código Alimentario Argentino para algunos productos, digamos, tiene especificaciones de parámetros químicos, límites máximos y mínimos que un producto debe cumplir. Entonces, bueno, tendremos que analizar luego de aplicadas estas dosis qué pasa con esos parámetros, si se modifican o no y si se mantienen en los límites que nos establece la legislación, por ejemplo. Bueno, otro aspecto sería evaluar, como les decía, la textura de los alimentos, pero no desde el punto de vista sensorial, sino que hay métodos instrumentales para evaluar esa textura. Se pueden hacer ensayos de compresión, digamos, ver si el producto se ablanda, si tiene alguna modificación en su textura. Y bueno, en algunos casos, digamos, que el alimento por ahí sea un alimento interesante desde el punto de vista de fuente de algún micronutriente, ácidos grasos esenciales. Bueno, algunos micronutrientes pueden ser un poquito más sensibles a la radiación. Digamos, todo proceso de preservación implica una reducción, digamos, de esos niveles de micronutrientes, y la irradiación, digamos, está dentro de las pérdidas normales que presenta cualquier otro tratamiento. Pero por ahí queremos hacer foco en algún micronutriente que es crítico, interesante que esté en ese alimento. Entonces, bueno, vamos a analizar si eso se modifica o no. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Bueno, una vez que hemos determinado la dosis mínima, lo que se suele hacer es evaluar, irradiar y evaluar los efectos en una dosis que sea el doble o el triple de esas dosis mínimas, teniendo en cuenta que, bueno, esa podría llegar a ser la dosis máxima que reciba el producto en una irradiación de rutina. Bueno, esta tabla, digamos, presenta las distintas aplicaciones, pero, digamos, desde el punto de vista, no siguiendo el rango de dosis creciente que presentaba Celina, sino con los distintos objetivos, o sea, a dónde apunta la irradiación. Entonces, dentro de algunas, digamos, aplicaciones con dosis bajas, es inhibir o retrasar la brotación de bulbos, tubérculos, papa, cebolla, ajo. Ahí lo que va a hacer la irradiación es interferir en procesos fisiológicos naturales de estos vegetales. Otra de las aplicaciones es controlar pestes, controlar artrópodos que son perjudiciales, insectos, ácaros, como medida fitosanitaria, como se habló anteriormente, y como medida de desinfestación, o sea, reducir esos niveles de insectos que pueden en el almacenamiento deteriorar la calidad de granos, harinas y demás. Se puede aplicar para retardar la maduración de algunos frutos climatéricos y otra de las grandes aplicaciones es controlar microorganismos. Estos microorganismos pueden ser simplemente microorganismos alterantes, entonces lo que vamos a querer es reducir esa carga microbiana para que nuestro producto, para tener una extensión de vida útil de ese producto. Y otro caso es reducir, digamos, la presencia de microorganismos que son patógenos, que causan enfermedades de transmisión alimentaria. Bueno, entonces, comenzando con la inhibición de la brotación, acá también hay algunos requisitos previos a la irradiación, o sea,
tiene que ver con en qué momento se va a realizar la irradiación y cuáles son sobre todo las condiciones de almacenamiento. Bueno, como hay tantas variedades de papas, cebollas y ajos, acá lo importante es tener en cuenta que una dosis que ya está establecido, determinada, estudiada para una variedad, no implica que sea exactamente la misma para otra. O sea, tendremos que, vamos a poder irradiar aquellas variedades de papas y cebollas que ya han sido probadas que funcionan con la irradiación. Deben estar en su estado indicado de maduración. Si presentan heridas, digamos, por la cosecha y por la manipulación, esas, digamos, se rompen, ¿no? La cáscara y ciertas heridas en la papa sobre todo, bueno, vamos a tener que dejarlas un cierto periodo para permitir que esas heridas cicatricen y después irradiar. Porque si irradiamos, no, como interviene, digamos, en los procesos fisiológicos, no estaríamos dando lugar a esa regeneración de las heridas. Entonces, en ese caso, habrá que retenerlas hasta más o menos un mes y a partir del mes posterior a la cosecha, irradiar. Las cebollas, bueno, lo mismo, deberán ser irradiadas, pero siempre antes de que termine un periodo de latencia vegetativa que se llama dormancia. Esto está entre los 1 y 2 meses. Y, bueno, y además se debe permitir, digamos, un almacenamiento que permita un secado de la superficie de la cebolla que la hace más resistente a posibles contaminaciones. La dosis, digamos, de irradiación en general ronda en el rango de los 20 y 150 Gray. Estas son dosis muy bajitas, no kilogray, sino Gray. Y bueno, como dijimos antes, depende de las condiciones de cultivo, las variedades, el estado de dormancia y las condiciones de curación y de almacenamiento post-irradiación. Ahí vemos, bueno, las típicas fotos de las cebollas irradiadas y no irradiadas, como luego de aproximadamente 6 meses, las no irradiadas están totalmente brotadas, ¿no? Lo mismo pasa con las papas. Bueno, para controlar insectos, para controlar pestes. Esto, como dijimos, puede ser un control cuarentenario, o sea, aplicarse como una medida fitosanitaria o para hacer una desinfestación. ¿Quiénes son susceptibles a ser atacados por estos organismos? Bueno, cereales, semillas, frutos frescos que pueden ser hospederos de estas plagas. Cada plaga específica tiene una dosis de irradiación que provoca su muerte. En ese caso, el objetivo sería una desinfestación o su esterilización, o sea, evitar que ese insecto pueda proliferar, o sea, dar descendencia. Lo que queremos es esterilizarlo. No es una dosis que provoca la muerte del insecto. Hay, como ya se habló anteriormente, hay normas internacionales de medidas fitosanitarias que especifican, eso ya está ampliamente estudiado, y especifican para cada plaga específica cuál es la dosis para cada objetivo. Entonces, vamos a tener una dosis de eficacia, que es esa dosis mínima para lograr el efecto deseado sobre esa plaga o grupo de plagas. Hay dosis genéricas para grupos de plagas, que bueno, tendrán que ver con eso, con la inhibición de la emergencia del adulto o con provocar la esterilidad de ese insecto. Y bueno, la dosis máxima, la dosis que tolera ese producto sin afectar su calidad. Bueno, entonces, como les decía, por suerte ya contamos con estas dosis establecidas y bueno, estos son algunos ejemplos de la NINF número 28. Y acá esta tabla también para presentarles cómo, en general, o sea, estamos hablando de dosis bastante bajas, entonces la mayoría de estos productos frutícolas toleran bien la dosis máxima, que suele estar en el rango del doble o el triple de la dosis mínima. Entonces ven cómo, por ejemplo, para la mosca de la fruta, en el arándano, la dosis de eficacia es 150 y hay trabajos que llegaron a ver que hasta 750 Gray el producto lo tolera y funciona bien. Esos son algunos ejemplos. Bueno, acá también, este es el caso de peras y manzanas, y donde lo que podemos ver es
la dosis, o sea, siempre se evalúa, irradiamos a la dosis mínima de tratamiento, a dosis máximas y lo comparamos con un control. Entonces, la dosis mínima requerida son 200 Gray y se analizó una dosis de tolerancia de 400 y de 800 Gray. Y bueno, esos son algunos ejemplos de cuáles son los atributos de calidad que se pueden evaluar para ver si mantiene o no su calidad esa fruta. Capacidad antioxidante, la firmeza de la fruta, si hay pérdida de peso, el color, bueno, sólidos solubles, acidez y siempre un análisis sensorial. Este es otro caso. Bueno, ven que más o menos los indicadores que se usan en fruta son los mismos. Y bueno, en este caso se probó el doble de la dosis de cuarentena. Acá tenemos uva. Los atributos de calidad son básicamente los mismos, pero acá se agregó uno que es el porcentaje de desgrane, o sea, comparado. Acá este estudio se hizo comparado con el tratamiento tradicional con bromuro de metilo. Y lo que se vio es que hay una ventaja, digamos, tratando con irradiación, donde ese desgrane, digamos, cómo se desprende la uva no sé, del cabito, se mantiene mejor en la uva irradiada y en cambio se ve un poquito afectada con el tiempo las que son tratadas con bromuro de metilo. O sea que se vio una calidad mejor de la fruta tratada con irradiación que con bromuro de metilo. Este, por ejemplo, es un caso aplicado a un fruto seco, son almendras, y acá, bueno, hay otros atributos de calidad que se evaluaron porque, bueno, la almendra tiene un contenido de aceite muy alto, entonces acá lo interesante era ver si la irradiación podía afectar esas reacciones de peroxidación. Entonces se evalúa a 300 Gray y a 3 veces la dosis mínima y entonces se analizaron el índice de peróxidos, la acidez y bueno, el índice de refracción, que también es un indicador de cómo pueden afectarse o variar los aceites. Y bueno, y también se hizo evaluación sensorial. Sí. Bueno. Bueno, ahora vamos al control de microorganismos, que como decíamos, puede ser para extender la vida útil, o sea, reducir la carga microbiana, digamos, total y reducir entonces los microorganismos que van a alterar, a descomponer el producto. Acá lo que tenemos que ver es, como siempre, evaluar en cada producto cuál es la posible fuente de contaminación en cada etapa de producción. Una vez identificados, digamos, esos posibles microorganismos o fuentes de contaminación, bueno, saber dónde estamos parados, vamos a realizar una curva dosis-respuesta, donde lo que hacemos es irradiar a dosis incrementales y ver cómo responden cada grupo de microorganismos. Por ejemplo, hacemos un recuento de bacterias aerobias mesófilas totales, enterobacterias, bacterias esporuladas, hongos y levaduras, bueno, eso según el alimento en cuestión. Y irradiamos y bueno, sabiendo con la carga microbiana inicial que contamos y a qué, digamos, requisitos queremos llegar, ¿no? Eso puede estar dado a veces en algunos productos, los criterios microbiológicos están reglamentados y en otro caso puede ser una especificación del cliente, digamos, cuál quiere que sea esa reducción de la carga microbiana total. Entonces, bueno, vamos a ir evaluando si esa dosis que aplicamos, digamos, alcanza esos límites y habrá que hacerlo a periodos de tiempo durante toda la vida útil del producto. Esto tiene que ser válido para toda la vida útil del producto. Cuando lo que nos preocupa ya es un microorganismo patógeno, bueno, lo mismo, vamos a evaluar de acuerdo a ese alimento cuáles son los posibles patógenos involucrados en ese alimento y si nosotros ya se cuenta con mucha información y mucha bibliografía acerca de lo que es el D10, o sea, cuál es la dosis que logra reducir un ciclo logarítmico de la carga, digamos,
de la carga total de esos microorganismos. Entonces, si nosotros ya contamos con esa información, bueno, lo que podemos hacer es aplicar, por ejemplo, 5D 5 veces esa dosis y, bueno, y verificar si nuestro producto cumple con los niveles establecidos por reglamentación o demás. Y, bueno, buscar esos, o sea, buscar la presencia de esos microorganismos en 25 gramos, bueno, eso depende, no sé, cada microorganismo tiene su criterio, su especificación de ensayos, ¿no? Para determinarlo. Ahora, si nosotros no contamos con esa información, bueno, lo que vamos a tener que hacer es inocular ese microorganismo en cantidad conocida en nuestro alimento, en las condiciones en que ese alimento se va a almacenar y envase y almacenamiento y temperatura, se inocula, se aplican dosis, distintas dosis y se hace esa curva, digamos, dosis-respuesta para ver cuál es esa dosis que permite lograr una reducción decimal. Y bueno, una vez establecido ese D10, lo mismo, vamos a aplicar 5D, 6D según a la reducción que queremos llegar. Y esa va a ser entonces la dosis mínima. Bueno, estos son algunos ejemplos de, no sé, ensaladas listas para consumir, trabajos que se han hecho, donde vemos que, bueno, son distintas ensaladas. O sea, lo importante es estudiarlo en cada producto en particular y en cada condición en particular. Y ahí se analizaron 3 microorganismos patógenos. En general, la listeria es la más radioresistente. Este es otro trabajo que, bueno, se abordó de la misma manera, pero con Escherichia coli O157. Y acá lo que podemos ver es cómo esa dosis mínima varía de acuerdo al estado en que se encuentre el alimento. O sea, la dosis requerida para estas muestras de carne picada congelada son mayores que si el producto está refrigerado. Por eso es importante estudiarlo en las condiciones en que se encuentra. Bueno, y entonces, repasando todas estas etapas que nosotros tenemos que seguir, se me ocurrió mostrar con un ejemplo, por ahí, o sea, muy esquemático, de un proceso, digamos, de producción de algún tipo de vegetal mínimamente procesado. Esto puede ser alguna fruta o vegetal precortado y envasado, listo para consumir. Se vende refrigerado, se abre y se come. O sea que tiene que estar totalmente libre de patógenos, ¿no? Porque no va a llevar una cocción. Entonces, bueno, estas serían las etapas, ¿no? El cultivo, el riego, ahí tendremos que analizar cuáles son los peligros, digamos, involucrados, cuáles son los riesgos de contaminación de ciertos microorganismos, suelen ser en esa etapa. Cosecha, recepción, se procesa, se corta y está la posibilidad de expenderlo refrigerado o congelado. Entonces, si acoplamos eso a todas estas etapas, digamos, para llegar a determinar cuáles son las dosis de tratamiento, bueno, hacemos una evaluación de los riesgos y, por ejemplo, podemos determinar que hay un posible riesgo de contaminación con microorganismos patógenos. Escherichia coli O157, Salmonella y Listeria monocytogenes. Entonces, tomaremos una muestra de ese producto final y la vamos a analizar primero para determinar cuál es la dosis mínima de eficacia. De esos 3 microorganismos sabemos que Salmonella y Listeria sobre todo son los más resistentes, así que nos vamos a abocar a esos. Irradiamos a dosis incrementales, calculamos la dosis de desinfección, o sea, cuál es la dosis para reducir esos 5 ciclos, tanto para el estado congelado como refrigerado. Verificamos que se cumplan los límites microbiológicos establecidos en el Código Alimentario o especificaciones de alguna otra norma. O, por ejemplo, determinamos cuál es la vida útil, cuál es la extensión de vida útil que queremos alcanzar. Una vez determinada esa dosis mínima, irradiamos al doble o al triple de esa dosis y empezamos a evaluar cómo el producto se afecta o no su calidad. Por ejemplo, en un producto como este,
hacemos evaluación sensorial y podemos hacer análisis de polifenoles, capacidad antioxidante, contenido de carotenoides, no sé. Una vez seleccionamos entonces cuál es esa dosis máxima que tolera el producto durante toda su vida útil y ahí ya tenemos definidos esos dos límites, de dosis mínima de tratamiento y dosis máxima tolerable. Validamos el proceso y entonces ya podemos pasar a nuestra irradiación de rutina y que entonces la irradiación ya se acople como parte de las etapas del proceso de este producto. Bueno, eso es todo. Yo lo que les quería decir es que, digamos, nosotros en CONEA, en el Centro Atómico de Ezeiza, contamos con el laboratorio de microbiología para hacer la determinación de dosis, contamos con el laboratorio de irradiación de alimentos para evaluar sobre todo cómo afecta la calidad de estos atributos que vimos, químicos, sensoriales, cómo se ven afectados con la radiación. Así que bueno, les digo si hay presentes productores o fabricantes que estén pensando en implementar esta tecnología, que se acerquen, que los podemos asesorar al respecto, digamos, contamos ya con este conocimiento y estamos para eso, digamos, para dar difusión de la tecnología y para ayudar a implementarla. Y bueno, y también si hay presentes investigadores o estudiantes, sepan que nosotros hacemos muchos trabajos de investigación aplicada y siempre tratamos de trabajar en convenio con investigadores de otras universidades en, digamos, nuevas aplicaciones, nuevos productos, así que también acérquense, mándenos mail, nos llaman y estamos para responder. Gracias. Jornada de Irradiación de Alimentos 2017. Ministerio de Agroindustria de la Nación. Ministerio de Energía y Minería. Más información en www.jornadasdeirradiacion.info.